Ahora vamos a iniciar el segundo segmento de entrevistas acá en Primera Página. Le vamos a dar la bienvenida al diputado de la Asamblea Nacional por Alianza para el Cambio y Gran Polo Patriótico, Ricardo Sánchez, que vamos a conversar con él muchísimos temas con respecto a la seguridad del Plan Desarme. Bienvenido. Gracias, Tenny. Saludos. Diputado, rápidamente quiero compartir con usted un titular el día de hoy del diario El Impulso de Barquisimeto, que ya lo vamos a tener en pantalla, por favor, si me pueden ayudar. Tiene que ver con un análisis que se hizo por una asociación, Seguridad Pública y Justicia Penal, se llama la organización. Titulan el día de hoy que Barquisimeto está entre las ciudades más peligrosas del mundo, pero en este estudio además dice que la número 1 es Caracas y que ocurren en nuestro país 74.65 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esta fue la tasa promedio que publicó esta organización, el trabajo completo en el diario El Impulso de Barquisimeto. El día de hoy Venezuela asume la presidencia del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas. Con estas cifras tenemos un buen panorama que mostrar a nivel internacional. Mira, totalmente, fíjate. En principio vamos a hablar de lo segundo, ¿no? Uno, felicitar, yo creo, no solamente a la diplomacia venezolana, yo creo a la política exterior del presidente Nicolás Maduro, que hoy Venezuela está asumiendo formalmente la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Yo creo que es un paso importante, yo creo que es una victoria no solamente de la política exterior del gobierno, yo creo que es una victoria del pueblo venezolano, porque desde ese espacio no solamente es un espacio de interlocución política, de diálogo para generar las condiciones para que la humanidad pueda avanzar a un mejor estadio de paz. Recordemos que Venezuela el año pasado precisamente presentó en la rectoría diplomática del embajador Ramírez, presentó una resolución de Naciones Unidas que lamentablemente contó con la extensión de países como por ejemplo los Estados Unidos, que avanzaba por ejemplo con la prohibición de la comercialización de armas de fuego y armas ligeras hacia organizaciones no estatales y hacia grupos terroristas. Es decir, desde ese espacio, desde esa trinchera, por así decirlo, Venezuela ha generado las condiciones para usar no solamente como instrumento político y diplomático, sino generar las condiciones precisamente para que las Naciones Unidas se aboque al tema de seguridad ciudadana, porque entendemos que el tema de la inseguridad no es un tema exclusivamente de los venezolanos, es un tema global, que digamos son los fenómenos que afronta la humanidad. Recordemos que debemos generar las condiciones, no solamente la lucha contra el terrorismo, la lucha contra el narcotráfico, sino la lucha contra la delincuencia organizada. Sobre el segundo, bueno, en principio yo creo que más que como parlamentario, como venezolano, debemos rechazar de plano este supuesto informe de esta organización no gubernamental mexicana. No voy a entrar en la valoración ideológica de las personas que dirigen esta organización no gubernamental, ni voy a entrar en la valoración sobre, bueno, que debía dedicarse más al estudio de la seguridad en México formalmente. Bueno, debemos recordar, por ejemplo, lo que ocurrió con los 43 jóvenes que aún no se encuentra de la masacre de Ayotzinapa. Pero además aquí las cifras son también, por decir, Caracas, enero cerró con más de 400 homicidios. Mira, el principio es que nadie está negando el flagelo de la inseguridad, y sobre todo nosotros que hemos venido trabajando durante varios años este tema, nadie está negando la situación de inseguridad en ninguna circunstancia. Yo creo que hay un reconocimiento de la situación de inseguridad, pero también, y ese reconocimiento acompañado de medidas concretas, por ejemplo, con la Operación Liberación del Pueblo del ministro González López y el gobierno del presidente Maduro, que ha asumido frontalmente la lucha contra la inseguridad, pese a que algunos voceros de la Mesa de la Unidad han salido, por ejemplo, en cada instancia donde participa la OLP, a defender a criminales, secuestradores y homicidas, como pasó en la Cota 905, que en vez de defender a las víctimas, salieron a defender a los criminales. Fíjate, aquí tenemos la cifra. Esta, vamos a... Muéstrale por aquella cámara, por favor. Por poco para desmontar, primero. Uno, las herramientas metodológicas y estadísticas y científicas que utilizaron. Según la Organización No Gubernamental Mexicana, utilizaron reportes en prensa, conteo en las unidades forenses y cifras extraoficiales del Observatorio Venezolano de Violencia. Nosotros quisiéramos que de repente se le explique al país cuál es la metodología que utilizaron de manera estadística, confiable, creíble, científica que utilizaron para esta estadística. Allí ubicaron que solamente la ciudad de Caracas, y la colocaron en la ciudad más insegura del mundo, con 119,87 homicidios por cada 100.000 habitantes. Pero además incluyeron 3 ciudades allí. Vimos algunos voceros de la oposición haciéndose valer, haciendo énfasis en esto. Pero lo que no reconocían, por ejemplo, es que en esta ciudad, de ese informe, que nosotros lo rechazamos de plano, y ya te voy a argumentar por qué, se incluye ciudades, por ejemplo, con Maturín, que está dirigida por un alcalde de Voluntad Popular. Se incluye ciudades como Barquisimeto, que está dirigida por Alfredo Ramos, que es del Partido de la Causa, que es de oposición. Se incluye, por ejemplo, aquí también Valencia, que no está dirigida por un alcalde de gobierno. Pero se habla de Caracas. Pero la gobernación es oficialista. Pero en principio se habla, por ejemplo, de Caracas, la Gran Caracas, los 5 municipios de la Gran Caracas. En principio nosotros creemos que este análisis metodológico no se corresponde con instrumentos de carácter científico. Para nosotros, que es el Observatorio Venezolano de Seguridad, la cifra actual de homicidios por cada 100.000 habitantes, la tasa oficial que reconoce el Observatorio Venezolano de Seguridad, es alta. Tenemos que seguir trabajando para superar y mejorar esta cifra. ¿Cuál es la tasa? 69 homicidios por cada 100.000 habitantes, pero incluye los 5 municipios de la Gran Caracas. Ahora bien, uno,
5 municipios, con cada alcalde tiene su responsabilidad. Es posible que la gente diga, no, que prefiera creer más en el informe de esta ONG mexicana, prefiera creer más en el Observatorio Venezolano de Violencia. Es posible que la gente diga, no queremos creer en el Observatorio Venezolano de Seguridad, lo que diga Ricardo Sánchez. Pero bueno, vamos a creer o vamos al voto de confianza a lo que dice el alcalde Ocariz, por ejemplo. Esto es la página oficial del municipio de Sucre. Si enfocamos por aquí, por favor. Disminuimos los homicidios de 80 a 2 en nuestros puntos calientes. Estoy hablando del municipio de Sucre, Petare, que por cierto no aparece en este informe que está organizando la Voluntad Mexicana. El Atillo, municipio blindado, cierra el mes de diciembre con solo homicidio. Baruta, alcalde Blay, homicidios en Baruta se redujeron al 25,9%. Ramón Muchos instaló un nuevo Consejo de Seguridad Ciudadana para mejorar los niveles de seguridad del municipio de Chacao. Jorge Rodríguez, homicidios se redujeron al 35%. Una de dos. No crea en Ricardo Sánchez, no crea en el Observatorio Nacional de Seguridad. O esta organización no gubernamental está mintiendo, o los alcaldes de oposición que dicen que han reducido la seguridad en sus municipios están mintiendo. Nosotros creemos que el problema de la seguridad es un problema que nos afecta a todos y no se puede manejar de manera irresponsable dándole legitimidad a una organización gubernamental que lo que pretende otra cosa es generar una situación de crispación, digamos, de elevar la situación de seguridad y violencia que reconocemos que tenemos en nuestro país, que estamos luchando para derrotar los distintos espacios. En su momento, cuando estuvimos en la Asamblea Nacional, que aprobamos Ahora bien, por unanimidad la ley para el desarme. hay algo cierto, las cifras están y siempre se ha criticado cuando se publica el cierre de mes, en este caso de las cifras por nombrar Caracas. En la morgue de Bellomonte siempre se asegura que por parte de periodistas que cubren la fuente, pues se engordarían, por llamarlo de alguna manera, estas cifras. Pero ¿por qué no hay cifras oficiales en materia de inseguridad? ¿Por qué no se muestran? Mira, entre otras cosas, es parte de lo que se ha significado. El análisis del tema de seguridad ciudadana no puede ser un análisis deportivo. Es decir, nosotros lo decíamos, esto es discusión, por ejemplo, lo que está pasando en la Comisión de Política Interior. Es decir, la situación de inseguridad no puede manejarse como se ha querido pretender algunos voceros de la oposición, como han querido manejar el tema petrolero. Yo creo que se exige responsabilidad, seriedad. Por ejemplo, lo que pasó en Uribana. El Estado venezolano, por ejemplo, quiso actuar en el centro penitenciario de Uribana para tomar control de ello. Y fue precisamente, lamentablemente, no queremos acusar a todos los periodistas, hay periodistas que asumen con responsabilidad su trabajo, con mucha seriedad, pero un periodista filtró a los medios de comunicación y a la opinión pública los planes de inteligencia y contingencia que se iban a tener. El tema de la seguridad es que lo han utilizado para partidizar, lo han utilizado de manera política, para erosionar, digamos, la confiabilidad del gobierno venezolano. Y yo creo que, como lo hemos dicho, con mucha responsabilidad, así como se aprobó por unanimidad la ley para el desarme y control de las municiones, bueno, debemos abordar con unanimidad, en consenso, en diálogo, entre todos los sectores, el tema de la inseguridad. El presidente Nicolás Maduro lo ha dicho con mucha responsabilidad, lo dijo el año pasado, lo ha dicho este año. De todos los temas de la agenda política del país, bueno, agarremos uno y saquemos la agenda política y enfoquémoslo de manera contundente. A mí, por ejemplo, me preocupa, como mirandino, por ejemplo, ver al gobernador Capriles, que colocó en el Twitter y en redes sociales y en vocería en redes, pero lo que lo alarmaba, lo que pasaba, por ejemplo, en la cárcel de San Antonio, que a todos nos alarmó, a todos nos preocupa. Pero bueno, yo no entiendo por qué al gobernador Capriles no le alarmó cuando, por ejemplo, hay un entierro en Macaracuay y atracan los vecinos de Macaracuay, cuando hay bandas delincuenciales en Valle del Tuy que no quedan en Marte, quedan en el estado Miranda y el gobernador Capriles no hace absolutamente nada. Si el gobernador Capriles no hace absolutamente nada, ¿por qué no lo hace el ministerio? Mira, pues bueno, es parte de lo que ha hecho la OLP, por ejemplo. La OLP ¿Cuál es el resultado de la OLP? Bueno, yo creo que la OLP está a la luz de la vista. Hoy más del 80% de los venezolanos apoya y respalda la Operación de Liberación y Protección del Pueblo. Porque entre otras cosas pasa ¿Por qué no se sigue implementando entonces? Porque fue un plan coyuntural y hasta este momento, por ejemplo, en lo que cerró de año no se dio el resultado general de la Operación de Liberación del Pueblo. Mira, la Operación de Liberación del Pueblo es un plan coyuntural que viene a complementar los planes de contingencia y en materia de seguridad que tiene el gobierno nacional. Nosotros lo reclamamos cuando aprobamos la ley para el desarme, que contempla los elementos básicos del desarme. Uno, el desarme voluntario. Generar las condiciones para que las personas que tienen armas de fuego la entreguen voluntariamente a los cuerpos de seguridad para que sean inutilizadas y destruidas. Pero otra, el desarme compulsivo. Generar las condiciones para que los cuerpos de seguridad actúen con contundencia en contra de la delincuencia, como pasa en la Cota 905, como pasó, por ejemplo, en San Vicente el fin de semana, en el estado de Aragua. Es decir, generar las condiciones de la activación del Estado venezolano, de los cuerpos de seguridad, para contrarrestar una delincuencia que tiene aspectos paramilitares. ¿Cuántas armas se han logrado incautar con el plan de desarme? Yo te hablo no solamente de las incautadas, y las entregadas voluntariamente. Inutilizadas y destruidas. Porque es importante las cifras orientadoras para el país. Porque se han dicho muchas cosas del tema de la inseguridad y particularmente las armas de fuego. Aquí vemos a la oposición que, por ejemplo, decían que en Venezuela habían entre 10 y 15 millones de armas ilegales. Eso lo decíamos, sobre la oposición, me lo siguen diciendo. Es decir, el margen de error era aproximadamente 5 millones de armas de fuego. En la Comisión Presidencial para el Desarme, que se activó en el año 2011, en la rectoría del ministro de ese entonces, Tareq El-Aissami, se instaló una comisión que convocó al mayor concurso de todo el país. Participaron diputados de gobierno y diputados de oposición. Se hizo estudio científico con participación de universidades públicas y privadas. Y allí se estableció que el problema de las armas ilegales en Venezuela no es la situación de armamento, por ejemplo,
en Sierra Leona, en el sudeste asiático, en África subsahariana. El problema de las armas ilegales en Venezuela no entraron por la selva, no entraron por contrabando, entraron legalmente a través de importación y exportación de los años 80 hasta el año 2003, donde se paraliza la importación de armas de fuego. Parte de las cifras que nosotros manejamos, había en condición de ilegalidad entre 1.200.000 y 1.500.000 armas de fuego. Cifras oficiales, estadísticas, validables, cifras que pueden ser contrastadas. De esas entre 1.200.000 y 1.500.000 armas de fuego, entre el año 2003 y 2011 se destruyeron 248.263 armas de fuego. Estamos hablando de que por encima, incluso casi llegando al 60%. En el año 2012, 2013, 2014, 2015, que fue la época de la Comisión Presidencial para el Desarme y de la ley como tal, se ha venido destruyendo anualmente, por ejemplo, un promedio de 30.000 armas de fuego, 54.737 en el año 2012, 64.562 en el año 2013, 14.721 en el 2014 y el año pasado se destruyeron 11.126 armas de fuego. Desde el 2003 al 2015 se han destruido un total de 393.409 armas de fuego, armas ligeras. Tú puedes decir, bueno, pero eso es malo, eso es bueno, hay que compararlo. Bueno, aquí, por ejemplo, recordemos las últimas elecciones presidenciales donde se comparaba el modelo brasileño como un modelo de ejemplo para Venezuela. Bueno, vamos a compararlo con Brasil, que además es ejemplo para Naciones Unidas en materia de desarme, como lo ha sido el programa Viva Río, que es un programa especializado en Naciones Unidas. Entre el año 2003 y 2015, comparamos, Venezuela ha destruido casi 400.000 armas de fuego, Brasil 570.000 armas de fuego. Ahora, ¿cuánto se representa proporcionalmente de las armas en condiciones de ilegalidad? Nosotros hemos avanzado entre un 27 y un 34% de sacar las armas que están en el mercado ilegal y hemos logrado destruirlas. Aún falta mucho por hacer. ¿Dónde está, diputado, la debilidad? Porque se habla de un plan de desarme, se habla de operativos, en la OLP se muestran las armas incautadas. Sin embargo, podemos ver hechos como lo que ocurrió en la cárcel de Margarita, por ejemplo, que internos privados de libertad en la cárcel de San Antonio mostraban un alto arsenal de armamento que para empezar debería estar en las filas, en este caso de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Dónde está la debilidad? Se señala también además, y lo dijo la misma ministra Iris Varela, la complicidad con funcionarios de organismos del Estado, porque eso no se ha podido contrarrestar. Mira, en principio uno decide cómo ver el vaso, lo quiere ver medio lleno o medio vacío. Nosotros queremos ver el vaso medio lleno. Nosotros reconocemos, lo decíamos públicamente, el Bloque de la Patria lo dijo en la Asamblea Nacional. Creo que lo que ocurrió en San Antonio es un hecho totalmente reprochable. Es parte de lo que en su momento discutimos en la Ley para el Desarme. El artículo 122 de la Ley para el Desarme y Control de las Municiones es clara. Toda aquella persona que introduzca o favorezca la introducción de armas de fuego, armas ligeras o armas de guerra en un centro penitenciario debe ser penada entre 8 y 12 años de prisión. Si es funcionario público, cuerpo de seguridad, si es miembro de la Fuerza Armada Nacional, esa pena se amplía en un 25%, estamos hablando de una cuarta parte. Si nosotros lo contemplamos en la Ley para el Desarme, porque eso podía pasar. Lamentablemente, yo creo que, bueno, todo el país rechaza este tipo de episodios. Yo creo que ya se han tomado los correctivos en ese sentido. Ya la ministra Iris Varela, por ejemplo, se suspendió la visita de manera tal de que la Fuerza Armada pueda ingresar formalmente para hacer comiso y decomiso de las armas de fuego, que no tienen que estar en manos de la Fuerza Armada Nacional. Esas armas tienen que ser inutilizadas y destruidas como contempla la Ley para el Desarme. Allí, por ejemplo, se ha avanzado en acelerar los tiempos en lo que significa el régimen penitenciario. Porque una de las cosas que se ha dicho, se habla del caso de San Antonio. Bueno, vamos a hablar del tema penitenciario, que no es muy fuerte. El tema, amigo, es seguridad ciudadana y desarme, pero vamos a hablar sobre ese tema concretamente. En Venezuela, lo que pasó en la cárcel de San Antonio es un hecho repudiable y reprochable. Yo creo que hay que condenarlo. Pero hablemos que el 78 centros penitenciarios hoy están en régimen penitenciario. Vamos a hablar que, por ejemplo, que más del 90% de los centros penitenciarios del país tienen un nuevo régimen penitenciario. Que el 85% de la población privada de libertad están en condición de régimen penitenciario. ¿Aún falta mucho por hacer? Por supuesto que hace falta mucho por hacer. Pero exige el concurso de todos los venezolanos. Exige el concurso de los que tienen función de servicio público, exige el concurso de los que están en función de gobierno, en función de oposición, pero también de los medios de comunicación. ¿Cómo generamos la condición para que, por ejemplo, en Venezuela salga una cultura de la paz, una cultura de la convivencia y no una cultura de la violencia? Son muchos elementos que tenemos que vencer y tenemos que vencerlos entre todos y ese es el llamado que ha hecho el presidente Nicolás Maduro.